¿Qué tal? Bienvenidos a Conduzco Yo, el programa del motor de Canal Málaga, el canal municipal. Tenemos unos paros convocados en un sector absolutamente fundamental dentro de la distribución, y ese sector es el sector de los camioneros, de las empresas de transporte, que han programado un paro para 3 días de diciembre que van a ser esenciales. Son el 20, 21 y 22 de diciembre, justo antes de la Navidad, justo antes de haber, prácticamente la mayor parte de las empresas de transporte está trabajando al 100%. Se estima solamente que en Málaga habrá aproximadamente en torno a unos 9.000 vehículos, tanto ligeros como pesados, que estarán totalmente inmersos en este paro. Y además, el número de empleados que se suele manejar en este entorno de transporte, solamente en Málaga, decimos, es cercano a la cifra de 5.000 personas. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues primero con uno de los motivos que ya hemos tenido aquí en otras ocasiones, básicamente la ausencia de conductores. Eso hace que la sobrecarga de trabajo sea excepcionalmente grande. El otro problema es un problema que viene ya mucho tiempo siendo uno de los puntos de atención de las empresas del sector del transporte de cara al gobierno. Y es que los conductores están haciendo en este momento una labor que no le corresponde, que es cuando llegan al destino, a las empresas en las que tienen que dejar su mercancía, son los propios conductores los que se tienen que poner a descargar o cargar el camión si es el caso de que se vayan hacia su destino de origen. Bueno, pues esa labor, que no tendría que ser así, por ejemplo, en otros países como en Portugal, hace muy pocas fechas se ha prohibido. Es decir, finalmente los portugueses, los camioneros de Portugal, no van a tener que cargar y descargar los camiones en destino, cosa que nos parece de sentido común porque los camioneros lo único que tienen que encargarse es literalmente de transportar la mercancía y no de bajarla y de subirla al camión. Y el otro problema es que ahí en esas carreteras que estamos viendo el precio del combustible que ha subido pues en este último año prácticamente un 35% aproximadamente de media. Es decir, los gastos directos de un transportista suben pues de media un 30%. Esto quiere decir que sus márgenes operativos, sus costos se han disparado y el costo o el viaje en sí, el costo del transporte no ha subido en la misma proporción. Y esto hace que evidentemente las empresas estén al límite y que pues tengan que hacer presión precisamente en ese momento álgido de la Navidad, como van a ser los días 20, 21 y 22. Es un paro al que no están obligadas todas las empresas porque lo solicita la propia patronal, con lo cual habrá empresas individuales que no se tengan que unir obligatoriamente a este paro. Pero, como decimos, si ya estaba complicado todo el tema en Navidades, pues esto lo va a complicar aún más con este paro 20, 21 y 22 de diciembre. Muy complicado lo que se va a decidir en estas Navidades, en esos 3 días, pero también uno de los problemas que los camioneros están demandando y son por lo que están reclamando este tipo de paros, estas acciones para intentar forzar a que no ocurra, es precisamente lo que sí parece que va a ocurrir, que es que se implante finalmente en España un tipo de peaje que, costee el importe del mantenimiento de las carreteras en nuestro país. Hay que recordar que muchas autovías y muchas carreteras que tenían, sobre todo autopistas, una concesión de 50 años, han vencido en la mayoría de los casos en estos 2 últimos años y que ese peaje que básicamente se utilizaba para tener una infraestructura en condiciones no es suficiente, habida cuenta de que ya no existen, es decir, que no hay ese ingreso por peaje. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la solución que se va a hacer? Bueno, pues algo que aunque al sector del transporte no le guste, ocurre prácticamente en toda Europa, es que se pague por el uso de las carreteras, sean autopistas o autovías. El único caso que no es habitual
es en Alemania, donde toda su red de autobahn, esas autopistas alemanas, son libres de peaje, pero también es cierto que tienen una asignación presupuestaria a través de los presupuestos del Estado que permiten que estén en perfecto estado de uso. ¿Cuál es el sistema que se quiere llevar en España? Bueno, pues se puede hacer una mezcla entre lo que se hace en Portugal, que es un peaje electrónico, es decir, unos pórticos que se instalan en las carreteras y que detectan la matrícula del coche, y esa matrícula, bueno, pues va asociada a una tarjeta de crédito, y a medida que se vaya utilizando esa carretera se paga por el uso de ella. El sistema que está funcionando más en el resto de Europa es el sistema de viñeta. Más o menos es una pegatina que se pone en el interior del coche, como la que tenemos en este momento con el nivel de emisión de los coches en muchas ciudades, una pegatina que se comprará, que se le llama en toda Europa la viñeta, y que hace que se pueda pagar un precio determinado y que su uso pueda durar una semana, un mes o un año. Por ejemplo, países como Suiza, Austria, Luxemburgo, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Croacia, son habituales de este tipo de usuarios. Y esto, el costo, pues dependerá del país, pero puede estar entre 40 y 80 euros por año. Una cantidad que no parece mucho, pero que a muchos conductores, evidentemente, si hacen poco uso del coche, le van a parecer caro, y a los que hagan mucho uso del coche les parecerá barato. Nunca va a llover a gusto de todos, pero en cualquier caso la polémica está servida porque en España claramente su red viaria está infravalorada en el sentido de que su mantenimiento es realmente, podríamos decir que casi lamentable en comparación con otros países, sobre todo desde el año 2012, con esa crisis que nos hizo pues básicamente gastar menos en cosas que no eran importantes, pero sí lo es la seguridad vial y el mantenimiento de nuestras carreteras. Así que muy complicado se presenta este final de año, tanto en las carreteras como en el transporte. Nos vamos a ir con más temas, y algunos que ya saben ustedes que me gusta a mí traer aquí en este momento, y es básicamente ejemplos, también de carreteras, de lo que no debería ocurrir en la forma de conducir nuestros vehículos. Y les voy a dar paso directamente a la primera toma, una toma que me deja alucinado. Fíjense ustedes, paramos un coche, autovía, 2 carriles, y hay un vehículo ahí delante, a la derecha, que da la sensación que va a hacer esta barbaridad. Desde la derecha ha cruzado directamente por la izquierda y nada más puede ocurrir esto. Afortunadamente, el que tiene la cámara ha reducido la velocidad bastante, pero esto es un accidente que perfectamente puede ser mortal porque, fíjense, impacta con el lado de la puerta del conductor, y en un caso grave, un camión o alguien que vaya a mucha velocidad, les dejo a velocidad normal. Fíjense lo que pasa. Bueno, uno piensa cómo es posible que esto pase, cómo a alguien se le ocurre girar hacia la izquierda en una autovía con 2 carriles desde el carril derecho, cuando también es cierto que el diseño de esa autovía no debería permitir haber un giro a la izquierda, como si permite esa calzada que no está en España, también hay que decirlo, y es muy habitual en los países del este. Segunda barbaridad que vamos a ver a partir de este momento. Fíjense ustedes lo que hemos hablado muchas veces de los pasos de peatones. Hay coches, hay peatones y hay también en unos segundos ciclistas. Fíjense ustedes que va a toda velocidad y piensa que sin bajarse de la bicicleta y a toda velocidad todos tienen que entender que se le ocurre cruzar un paso de peatones. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que ese señor que está parado esperando que pasen los peatones, pues inicia la marcha sin pensar que alguien va a venir a toda velocidad. Y evidentemente ocurre esto. Es un incidente, no hay ningún daño, es un susto importante, quizá algún arañazo en el coche oscuro, pero la pregunta es, si ese conductor fuera más rápido o si el ciclista fuera más rápido, podría haber un atropello, y ese atropello podría ser una situación mortal de necesidad, y eso ocurre en muchas ciudades. No se debe pasar un paso de peatones subido a la bicicleta, y menos a una velocidad mucho mayor que andando, porque es literalmente imposible que un conductor pueda estar pendiente de una bicicleta que atraviesa el paso de peatones a toda velocidad. Nos vamos a por el siguiente vídeo, un vídeo también un poco, diría que estúpido. Fíjense ustedes
un señor que va detrás de un camión, el camión se gira a la derecha y ese señor sigue por detrás del camión y no se da cuenta que no está en el carril y acaba impactando como un auténtico memo contra la esquina del, bueno, pues básicamente de la esquina de la calle. Fíjense ustedes qué forma más tonta de destrozar la parte delantera de un coche simplemente por no ir atento. Esto es una falta de atención básica y eso pues, ocurre de manera absolutamente sorprendente, por no decir otro tipo de calificativo. Nos vamos a por la última situación, ya no diría extraña porque cada cosa que veo no me deja de sorprender. Un vehículo se incorpora en una zona pues aparentemente libre, no hay nadie, entra en la carretera, fíjense, se queda en medio del carril, se queda en medio, ni siquiera a la parte derecha, pero fíjense lo que pasa. Es que venía un camión, un autobús en este caso detrás, y ni siquiera había mirado por el retrovisor. Fíjense ustedes lo fácil que hubiera sido, ya que uno entra en una carretera, quédese en el lado derecho y por lo menos el autobús tendrá oportunidad de adelantarlo. Si no, pues pasa esto, que literalmente pues el autobús ni siquiera puede apartarse. Esto es perfectamente evitable y le dejo la situación a velocidad normal. Bueno, yo no tengo palabras, no entiendo cómo ocurren cosas y son la realidad del día a día.